los planes de lucha contra el hambre generan más hambre. Bueno, cada vez que el Estado se mete en la economía, el resultado siempre es opuesto al que se buscaba. ¿Cómo va Argentina? O sea, ¿podemos ya hablar de Argenzuela o estamos todavía lejos de eso? ¿O es Argentina un ejemplo que tenemos que seguir? O sea, por eso te tengo acá para la persona más indicada. Yo diría que Argentina justamente no es un ejemplo a seguir. Argentina solo sirve como caso para no hacer lo que hace Argentina. Es muy bueno el punto que considerás esto de Argenzuela, porque una de las cosas que dice, no, Argentina no es Venezuela, y precisamente en Venezuela decían, Venezuela no va a ser Cuba. Y ahora en Chile dicen, Chile no va a ser Argentina, es decir, lo cual eso también es un tema no menor. Y ahí, digamos, yo prefiero primero hacer una referencia a la literatura, por cómo, digamos, los países entran en esta decadencia. Lo primero que diría es, bueno, Argentina, en el año 1860, cuando pone en marcha la Constitución de Alberdi, que la diseña en 1853, la pone en marcha en 1860, Argentina era un país de bárbaros. Y después de 35 años, Argentina se convierte en el año 1895 el país con el PBI per cápita más alto del mundo. Esta situación lo hace entrar a Argentina al siglo XX, siendo el país más rico del mundo, en plena competencia con los Estados Unidos. Y el problema en Argentina arranca a partir del primer gobierno de la Unión Cívica Radical, con Hipólito Yrigoyen como presidente, donde Argentina empieza paulatinamente a abrazar las ideas del socialismo. O sea, en ese momento Argentina empieza a tener una discrepancia con la tasa de crecimiento de Estados Unidos. Estados Unidos mantiene su tendencia de crecimiento y Argentina no. Lo que sucede es que Argentina y Estados Unidos tenían tanta diferencia respecto al resto del mundo que no se notaba, digamos, en pérdidas en el ranking, por decirlo de alguna manera, de PBI per cápita mundial. Y después, digamos, entonces Argentina llega a la década del 30, que cuando tiene el primer golpe de Estado, con un lugar en el ranking en torno al 8º lugar. Pero como en ese momento todo el mundo empieza a hacer las mismas estupideces, es decir, empiezan a abrazar las ideas del intervencionismo, muy, digamos, en especial a partir de 1936, digamos, con las llegadas de las ideas de Keynes ya puesta a toda marcha. Entonces, ¿qué pasa? Y recordemos que Keynes, en el fondo, sí, era partidario del régimen nazi y de los fascistas. De hecho, en el prólogo a la edición en alemán, Keynes, digamos, canta una oda al régimen nazi. No solo eso, además Keynes era alguien que consideraba que él, cuando se implementa todo el régimen comunista en la Unión Soviética, él vuelve y dice que en realidad el comunismo era el sistema ideal, y que el único problema que tuvo en Rusia es que fue aplicado por la violencia típica de los judíos, con lo cual además también era antisemita. Es un personaje muy complejo, Keynes, y en ese contexto, todo, digamos, ese régimen, ese conjunto de medidas se aplicaban, digamos, en todo el mundo. Entonces Argentina durante esa década no pierde mucho en el ranking mundial, porque todos estaban haciendo más o menos las mismas estupideces. Pero sin embargo, terminada la Segunda Guerra Mundial, una parte del mundo decide ir por el capitalismo, otra parte decide ir por el comunismo. Argentina básicamente lo que hace es ir por la tercera vía. De hecho, la frase de Perón decía, ni yanquis ni marxistas, peronistas. Es decir, que digamos, es fácil determinar que se equivocó. Digo, también es cierto que hay que tomar las decisiones en ese momento y si bien aquellos que adherimos a la escuela austríaca consideramos que ya estaba la obra de Mises y entonces de socialismo y que eso, digamos, daba lugar para pensar que iba a fracasar, pero la realidad es que en el debate de la mainstream compró el argumento de Oscar Lange. O sea, con lo cual la mainstream cree que Mises perdió ese debate.
Ahora, la realidad es que Mises termina ganando ese debate en 1961 cuando en Rusia, en Alemania, tienen que construir el muro, ¿no? Y a veces la derrota, o sea, 1989 es solamente, digamos, cuando se termina de quedar en claro, pero la derrota, porque hay que contarlo, que antes se podía pasar de un lado al otro del muro, y claro, como la gente se pasaba al lado capitalista, a los comunistas no les quedó otra que hacer el muro. Pero volviendo al caso argentino, a partir de ahí, entonces Argentina empieza a tener una caída sustancial. De hecho, entró previo a la crisis del coronavirus en el ranking 70 del PBI per cápita, y hoy Argentina está en el 120. Es decir, y está claramente por debajo, digamos, de la media del PBI mundial per cápita. Por lo tanto, digamos, cuando uno toma la situación de Argentina, es una situación de un país con una decadencia impresionante, y eso tiene que ver con la llegada del socialismo. Y acá esto es lo más importante que tienen que comprender para, digamos, no permitirles un centímetro a la izquierda. A la izquierda no se le negocia nada, absolutamente nada. Con la izquierda ni un centímetro, porque toman ese centímetro para atacarte de una posición mejor. ¿Por qué digo esto? Hay dos obras muy importantes en la literatura austríaca para entender esta lógica. Una tiene que ver con justamente una obra de Ludwig von Mises que se llama Intervencionismo, el mito de la tercera vía, y otra de Hayek que se llama Camino de servidumbre. Yo lo que voy a hacer es sintetizar el argumento, digamos, en forma compacta. Básicamente, ¿qué era lo que decía Mises? Mises decía, hay solamente dos sistemas. Está el capitalismo y está el socialismo, o el comunismo, que es el socialismo real. Bueno, lo que dice es que cualquier solución intermedia es inestable en términos de que converge a más socialismo. Y eso, digamos, está plasmado en la lógica de Camino de servidumbre de Hayek, donde cuando se produce la intervención del Estado, cuya intervención siempre por naturaleza es violenta, termina afectando a los intercambios que realizan los agentes, y eso genera un resultado peor que el que había originalmente. Y eso genera mayor demanda de intervención. Y cuando la participación o el peso del Estado supera o está en torno al 50% del PBI, básicamente la economía está en jaque mate. O sea, porque, digamos, o sea, están dadas todas las condiciones para que avance el socialismo. Y el mejor ejemplo de esto es Argentina. Un país que va abrazando cada vez dosis mayores de socialismo y que consecuentemente cada vez es más pobre. De ser el país más rico del mundo, hoy Argentina tiene 55% de pobres. Es más, Argentina tiene, y esto es más grave todavía, tiene el 10% de la población es indigente. Es decir, que no cubre las necesidades mínimas de alimentación. Es decir, hay 4,5 millones de argentinos que no les alcanza para comer. Ahora, esto es muy interesante porque Argentina produce alimentos para 400 millones de seres humanos. Y la carga fiscal sobre el sector del campo es del 60%. Quiere decir que el Estado se lleva el alimento de 240 millones de seres humanos. Es decir, podríamos alimentar varias Argentinas, y Argentina tiene 4,5 millones de personas que no comen. Entonces, digo, esto es un escándalo. Es un escándalo. Es decir, el robo del Estado es un escándalo. Cuanto más se agrandó el Estado, más se multiplicó la pobreza. Porque es evidente, digamos, si yo voy a empezar a premiar en la economía a aquel que destruye la riqueza en lugar del que la crea, bueno, digamos, quedan todos los incentivos trastocados y lo único que me queda es ser cada vez más pobre. Es decir, como dice el profesor Jesús Huerta de Soto, los planes de lucha contra el hambre generan más hambre. Bueno, cada vez que el Estado se mete en la economía, el resultado siempre es opuesto al que se buscaba, digamos. Y entonces Argentina, si sigue con esta política y no hace un cambio de 180 grados, probablemente en menos de 50 años Argentina se convierta en la villa miseria más grande del mundo. Es un caso escandaloso. Es más, no solo eso, la situación de Argentina está fuertemente comprometida porque los chicos de 0 a 14 años, 2/3 de ellos están debajo de la línea de la pobreza. Por lo tanto, si yo miro la literatura de crecimiento económico, ¿sí?, lo que tiene que ver la validación empírica final y que cierra el debate, que es el trabajo de Mankiw, Romer y Weil, ¿sí?, donde básicamente demuestran que
puntos del crecimiento son explicados por el capital humano, y hay capital humano de primera generación y de segunda generación, y si yo no tengo gente que pueda comer, ¿cómo voy a acceder al capital humano de segunda generación? Es decir, con lo cual Argentina está fuertemente comprometido. Y si además mezclamos la reforma del sistema previsional, donde la irresponsable bipolar de Tolosa, o sea, digamos, la actual vicepresidente, ¿sí? Digamos, durante su gestión, digamos, duplicó la cantidad de jubilados sin aportes y además creó una fórmula disparatada que en un contexto donde el PBI per cápita caía, ¿sí? Crecieron las jubilaciones en un 25% en términos reales, generó una catástrofe del sistema previsional que consume muchísimo ahorro. Entonces, digamos, lo que implica que además Argentina no va a poder hacer uso del bonus demográfico como mecanismo para estimular el crecimiento. Por lo tanto, o sea, si Argentina nuevamente no hace un giro de 180 grados, Argentina está condenado a ser un país miserable.